Entonces, lo que me habían preguntado era cómo hacíamos el proceso para obtener somatostatina, ¿sí? Y esto está bueno porque nos permite poder adentrarnos un poco más en todo lo que es esta técnica de generar proteínas recombinantes, ¿sí? Entonces, para poder entender esto, ¿sí? No nos tenemos que olvidar que estamos dentro de los que van a ser técnicas de ADN recombinante, ¿sí? Estamos utilizando conceptos que ya estuvimos viendo, ¿sí? Entonces, dentro de lo que van a ser técnicas de ADN recombinante, va a haber dos cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Punto número uno, vamos a tener que utilizar un vector. Y punto número dos, vamos a tener que utilizar una célula, en este caso, y lo más utilizado va a ser una bacteria, que va a ser el vehículo mediante el cual yo voy a lograr, ¿sí?, la expresión de ese producto que estoy buscando, ¿sí? Entonces vamos a poner acá, ¿sí?, que necesitamos a una célula, ¿sí?, que en este caso va a ser, ¿quién?, una bacteria. Ahora, ¿sí?, ese vector, si yo lo que quiero es obtener un producto, no va a ser cualquier tipo de vector, va a ser un vector de expresión. ¿Sí? Yo le tengo que dar, cuando estoy configurando este vector, le tengo que dar las características en su estructura para que me logre, ¿sí?, la producción de esa proteína blanco u objetivo que yo estoy teniendo. ¿Bien? Entonces, hasta acá vamos. La bacteria la necesitamos porque va a ser el medio, ¿sí?, como si fuera nuestro bioreactor, mediante el cual, ¿sí?, voy a utilizar su maquinaria interna para la producción de estas proteínas que yo estoy buscando. ¿Sí? Entonces, estas bacterias yo primero las tuve que volver competentes y luego las tuve que transformar para que me aceptaran a este vector, ¿sí? Entonces, una de las técnicas que utilizamos, ¿sí?, teniendo en cuenta esto, cuando Ah, uno está... Sí, ¿pregunta? consulta. Sí, amor. ¿Qué diferencia con el vector de clonación con la de expresión? Me estoy mareando ahí. El No es- vector de clonación, por ejemplo, no va a tener el sitio de ingreso al ribosoma, ¿sí? Entonces, hay ciertas cosas que a vos no te interesa ponerlas, porque el objetivo del vector de clonación es que se duplique y se vuelva a constituir ese material genético. Ahora, cuando vos estás hablando de un vector de expresión, vos lo que tenés que lograr es que se produzcan los fenómenos biológicos de transcripción y traducción. ¿Sí? ah, ok. Entonces vos le tenés que armar a tu vector y darle las características para que éste me logre generar el producto. Si vos no le pones, por ejemplo, el sitio IRES, que es el sitio de entrada al ribosoma, entonces nunca va a poder generarte la proteína. Te puede hacer clonación, pero nunca va a expresarla. No tenés forma de que entre en esa maquinaria que vimos en genética. ¿Sí? ¿Se entiende Por eso? eso ahí se clona simplemente la bacteria y en la de expresión a la bacteria le vamos a agregar otras características. A la bacteria no, amor, acordate que al vector. Cuando hablamos del vector es, por ejemplo, para que tengas una idea, ¿sí? Imagínate esto, para que vamos a hacerlo. Entonces yo tengo que ponerle, si armo un vector, le voy a poner, tengo esto que está acá, ¿sí? Imagínate que va a ser el promotor, ¿sí? Necesitamos un promotor porque es lo que me va a dar inicio a que se engancha acá la ARN polimerasa y me empieza a hacer toda la secuencia de codificación de un gen. Entonces tengo el promotor, ¿sí? Acá tenía algo que se llamaba el sitio polilinker. ¿Para qué salía el sitio polilinker? Para que yo acá pudiera cortar con mis enzimas de restricción y le pudiera meter acá, ¿sí?, toda una secuencia genómica que fuera exógena. ¿Bien? Entonces yo corte mi ADN con la misma enzima de restricción, después con la ADN ligasa lo unía y estaba formando esto. En este caso va a ser que yo te voy a poner acá, en este sector polilinker, ¿sí?, dos colores, pero que no van a tener, ¿sí?, separación entre uno y otro. ¿Bien? Esto vos imaginate que son, ¿sí?, yo te lo marco acá con colores, pero son las secuencias de bases nitrogenadas que me están codificando los genes. ¿Sí? En este caso que estamos utilizando la técnica de proteínas de fusión, entonces acá tenemos, ¿sí?, dos secuencias genéticas que están unidas como si fueran de una sola. Esta que está acá en violeta va a ser mi proteína marcadora, y esta que está en rosa van a ser los genes para mi proteína blanco. ¿Sí?
Entonces, cuando yo tengo mi proteína marcadora más de proteína blanco, tengo un híbrido al que llamamos proteína de fusión, que es justamente una de las técnicas que estamos utilizando para, ¿sí?, obtener estos productos como la somatostatina o como la insulina, ¿sí? Ahora, terminado esto y pegadito a esto, yo tenía otra cosita que iba a ser la secuencia de terminación, que generalmente le decíamos la secuencia de poli-A, ¿sí? Esto que le pone el alto, diciendo, bueno, va a ir desde promotor a este punto, esta es la secuencia de genes que uno tiene que llevar a cabo, ¿sí? Entonces acá teníamos, por ejemplo, el alto, donde estaba la secuencia de poliadenización, que era una de las cosas que tenían que hacerse para que esto, cuando se formara el transcripto primario, ¿sí?, se convierta en transcripto maduro y pueda salir del núcleo y llegar hacia el ribosomo, ¿bien? Ahora, como esto es un vector de expresión, ¿sí?, lo que voy a tener que agregarle, y acá ya creo que me estoy quedando sin colores, pero vamos de vuelta a ver este que es medio mocho, ¿sí? Lo que tengo acá es, ¿sí?, esto que está acá, es el sitio IRES, ¿sí? El sitio IRES, que es el sitio de entrada del ribosomo, ¿bien? Otra cosa que voy a tener, vamos a agregarlo acá, bien, otra vez vamos a hacerlo con un rojo, pero lo dejo blanquito, ¿sí? Es el origen de replicación, el ORI. Y el último que voy a poner acá, lo vamos a marcar con negro, esto que está acá, me interesa, vamos a ponerle AMP, ¿sí?, que este sería el gen de resistencia al antibiótico que a vos te va a permitir, ¿sí?, poder identificar esto en tus bacterias recombinantes. Entonces vos lo que estás haciendo es esto, ¿sí?, estás haciendo lo que se llama el diseño del vector. Diseño del vector. Todo lo que pusiste acá te va a servir para tres cosas. Punto número 1, para obtener el producto, ¿sí?, que es esta secuencia de genes que vos pusiste acá. Punto número 2, para que, ¿sí?, el vector logra hacer los procesos biológicos de transcripción y traducción, vos le tuviste que dar el promotor, la cola de polía, el sitio de ingreso al ribosoma, el origen de replicación, etc. Y para poder reconocer cuáles van a ser tus colonias recombinantes, o sea, aquellas bacterias que realmente aceptaron este vector y que son las que entonces tienen ese gen que a vos te interesa para producir las proteínas, te estás dando este gen de resistencia a antibiótico para que cuando vos las cultives en un medio, por ejemplo, rico en ampicilina, solamente sobrevivan las bacterias que han tenido, ¿sí?, la aceptación del vector. ¿Sí? Si la bacteria no te aceptó el vector, nunca te aceptó la capacidad de resistir al antibiótico y por lo tanto se mueren en tu medio de cultivo. ¿Sí? Entonces, esto es lo que estás haciendo vos cuando generás ese diseño del vector. ¿Sí? En este caso es un vector de ¿qué? De expresión. ¿Sí? Cuando hablamos de expresión, el objetivo va a ser siempre obtener un producto. ¿Sí? Yo no quiero clonarlo, no me interesa obtener múltiples copias de eso, sino lo que quiero es el resultado. Yo quiero que estas secuencias de genes que le acabo de poner acá se traduzca en un producto. En este caso una proteína, como puede ser la somatostatina, que a niveles lo que es médico tiene unas funciones que son extremadamente importantes. Incluso la podemos utilizar con su función de inhibición al eje de regulación endocrina, hipotálamo, hipófisis, tiroides, para el tema de procesos oncológicos. ¿Bien? Entonces, a nivel de lo que nos sirve la somatostatina, es bastante interesante que la podamos producir de esta manera. ¿Sí? ¿Hasta acá se entendió esto entonces? ¿Sí? Sí, profe, ahora sí. Bien, buenísimo. Entonces, aprovechando eso, vamos a este tema de por qué utilizamos esta técnica de proteínas de fusión. ¿Sí? Entonces, cuando uno está diseñando los vectores, una de las técnicas que podemos utilizar y muy utilizada es esta que se llama de proteínas de fusión. ¿Sí? Cuando hablamos de una proteína de fusión, lo que estamos teniendo es una proteína híbrida donde utilizamos generalmente una proteína de producción endógena, o sea, no siempre, pero intentamos que sean proteínas que la bacteria, por ejemplo, haga sin ningún problema. ¿Bien? Esas proteínas son las que utilizamos como marcadoras, porque son conocidas, son mucho más sencillas que nuestra proteína blanca o objetivo, y las podemos utilizar para, ¿sí?, lograr distinguir desde todas las cosas que va a hacer esa bacteria realmente nuestro producto.
¿sí? Entonces, cuando hablamos de proteínas de fusión, estamos hablando que tenemos, acuérdense que esta es la forma de abreviar proteínas, tenemos una proteína que va a ser marcadora, ¿sí? En inglés incluso le decimos tag, que sería de etiqueta, ¿sí? Entiéndanse que lo que me está marcando es, bueno, acá estoy, es como que le planto una bandera que yo la reconozco. Y después tengo a mi proteína blanco, ¿sí? Proteína blanco que va a ser mi producto, ¿sí? Entonces, la proteína blanco, este es mi objetivo. O sea, ¿yo qué quiero hacer? O sea, ¿qué es lo que voy a tener como comercio, que voy a comercializar? ¿Qué es lo que me va a interesar a mí? Esto, ¿sí? Mi proteína blanco, este es el objetivo. Y se lo remarco así de esta manera, ¿sí? Porque esto es lo que a mí me va a interesar. Y solamente mi proteína blanco es lo que puedo comercializar o lo que estoy buscando. Ahora, mi proteína marcadora lo que va a hacer es, me va a facilitar, ¿sí? Reconocer a esta proteína entre la diversidad de productos que me genera esa bacteria, ¿sí? Poder reconocerla más fácil, ¿bien? Y poder sobre todo separarla del medio, ¿sí? Que tengo interno de esa célula cuando haga la lisis celular, ¿sí? Entonces, para eso me sirve esta proteína marcadora, ¿bien? Con respecto a las proteínas marcadoras, ¿sí? Vamos a sacar de lado esta que sería la proteína, ¿sí? Objetivo. Estas proteínas marcadoras yo tengo de dos tipos, ¿bien? Puedo utilizar proteínas como por ejemplo la beta-galactosidasa, puedo utilizar a la luciferasa, a la transferasa, ¿sí? Ustedes acuérdense que en el Power tienen un montón de ejemplos, ¿bien? Entonces, si yo utilizo algunas de estas, ¿sí? Que son proteínas un poco más grandes, ¿bien? La diferencia y algo que tengo que hacer siempre, ¿bien? Cuando utilice estas, las puedo utilizar como proteínas marcadoras, ese es mi objetivo, ¿sí? Pero son proteínas grandes, ¿bien? Entonces vamos a ponerle que son proteínas grandes, y que estas proteínas, y algo que es importante, siempre tienen que ser purificadas. ¿Qué quiere decir? Que una vez que yo obtengo esa proteína de fusión, uno de mis pasos va a ser romper esa proteína de fusión para separar a mi proteína blanco de esta proteína marcadora, porque a mí no me interesa comercializar beta-galactosidasa o luciferasa. No me interesa para nada eso. Me cumple la función de marcadora y de poder separarme mi objetivo, ¿sí? Pero después, más allá de eso, no la quiero en el medio, ¿bien? Entonces, este tipo de proteínas, ¿sí? Que yo utilizo como marcadoras, siempre las voy a tener que purificar. Ahora, tenemos, por suerte, la utilización de los que van a ser pequeños péptidos, ¿sí? Bien, que cuando hablamos de péptidos, acuérdense que, esto creo que se los comenté varias veces en genética, que hay una distinción entre lo que es una proteína y lo que es un péptido, ¿sí? Realmente cuando hablamos de proteína estamos hablando de que son aquellas que están compuestas por más de 50 aminoácidos, ¿sí? Ese sería como el límite para llamarse proteína. Todo lo que tenga menos de 50 aminoácidos se considera un péptido. Y yo puedo tener péptidos tan chiquitos como de 3 o 4 aminoácidos, ¿sí? Uno de los ejemplos que tenemos, ¿sí? Acá vamos a ponerle un ejemplo, es el llamado poligis, ¿sí? Que me codifica para el aminoácido histidina, ¿sí? Y la ventaja que tengo de estos es que yo los puedo utilizar como marcadores, pero como son tan pequeños, no me terminan afectando realmente la estructura de esa proteína que yo estoy obteniendo como producto, por lo tanto puedo ahorrarme el paso de la purificación, ¿sí? Si quiero los puedo purificar estos y los puedo eliminar por completo, pero, ¿sí? Llegado el caso, en este caso, cuando utilizo estos marcadores, que son como ejemplo los poligis, puedo elegir no purificarlos, ¿sí? Entonces, la diferencia que tengo entre estos dos, ¿sí? Es que estos puedo optar por no purificar, ¿sí? Los dos van a ser marcadores, ¿bien? Pero uno siempre los tengo que purificar, o sea, quiere decir que los tengo que eliminar por completo antes de obtener mi producto, y estos, ¿sí? Yo puedo optar por no purificarlos y que no me interfieren en el producto final, ¿sí? ¿Se entendió entonces esto que estamos utilizando de proteínas marcadoras y las diferencias entre utilizar, por ejemplo, la beta-galactosidasa y utilizar a la histidina?
Sí, profe. Sí, sí. Profe, Sí, amor. consulta. Entonces, el poligis no va a perjudicar en el producto que salga al final de todo. Por eso la podemos purificar como que no. Claro, ¿sí? Si vos utilizás, por ejemplo, la histidina como marcadora, ¿sí? Es tan chiquitita que no te modifica la estructura de la somatostatina. Entonces, si vos querés ahorrarte el trabajo de preparar toda la columna cromatográfica para hacer una segunda separación, y el tema de las proteasas, que son las que te van a romper los enlaces entre la histidina y la somatostatina, vos esos pasos los podés ahorrar, ¿sí? Y directamente mandás somatostatina, que tiene una pequeña porción donde tenemos la histidina, pero no te modifica absolutamente nada en el producto final, ¿sí? Ese es el beneficio que tiene trabajar con estos marcadores o estas etiquetas, ¿sí? Ah, ok, listo, perfecto. Entonces, para que se entienda así, nosotros entonces tenemos a este que está acá, bien, que sería nuestro vector de expresión, ¿sí? Que este tiene, imagínate todo lo que te había dibujado hace un ratito, ¿sí? Entonces, cuando entra este vector en la maquinaria de producción de la célula de la bacteria, este me está dando como resultado mi proteína de fusión. En el caso de que yo utilizara, por ejemplo, de marcadora de etiqueta la beta-galactosidasa y mi producto será somatostatina, me va a estar dando esto que voy a dibujarte acá, ¿sí? Voy a tener mi proteína de fusión, va a estar compuesta, ¿sí? Por una secuencia de aminoácidos, que va a ser la beta-galactosidasa, y a continuación, sin ningún tipo de quiebra entre una y otra, voy a tener, ¿qué cosa? A esta, que va a ser, ¿quién? La somatostatina. ¿Sí? Entonces, por eso llamamos que es una proteína de fusión. Fíjate que es un híbrido entre mi proteína marcadora y mi proteína objetivo. Entonces, esta sería la tag, ¿sí? La etiqueta en proteína marcadora, la beta-galactosidasa en este caso, y esta sería mi proteína blanco u objetivo, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Cuando nosotros estamos haciendo esto en la célula, ¿sí? En la bacteria no me genera solamente esta proteína de fusión, ¿sí? La bacteria me genera, ¿sí? En ella, por ejemplo, esta proteína me genera, ¿sí? Estas proteínas, me genera esta proteína que tengo acá, ¿bien? Me genera esta que tengo acá y esta que tengo acá, ¿sí? Entonces yo, en lo que va a ser mi bacteria, ¿sí? Porque la bacteria tiene que mantenerse viva, entonces no es que solamente va a ser una máquina de generarme esta proteína de fusión, va a tener también la producción de un montón de proteínas o productos que son endógenos para ella, ¿sí? Entonces, lo primero que yo tengo que hacer con esto es lo que se llama la lisis, ¿sí? Yo rompo a esta bacteria y elimino en el medio todos sus productos, ¿bien? Obviamente que antes de hacer esto, yo que hice, cultivé y sembré en los medios de cultivo ricos en el antibiótico, ¿sí? Que me permitía distinguir cuáles iban a ser mis bacterias transformadas de las bacterias que no sucedió, ¿sí? Esos pasos los hago siempre, ¿bien? Acuérdense que eso ya lo vimos, ¿bien? Acá llegamos donde ya cultivé mis colonias y estoy lista para empezar a obtener los productos, ¿bien? Entonces, hago la lisis celular y me encuentro con todo esto, ¿sí? Ahora, no es tan fácil como decir, ah, bueno, esto es lo que necesito, porque no lo vamos a ver así en colores como lo estamos viendo acá en el dibujo, ¿sí? Entonces, yo tengo que poder aplicar métodos de selección, ¿sí? De separación, que a mí me permitan, ¿sí? Sacar esto y diferenciarlo del resto de los productos, ¿bien? Entonces, cuando hablamos de la separación, vamos a utilizar, esto es uno de los métodos de ejemplo, ¿sí? Acuérdense que hay un montón que seguramente ustedes vieron en química instrumental, ¿sí? Uno de los ejemplos que podemos utilizar para lo que va a ser la separación, ¿sí? Acá vamos a ponerle métodos de separación. Uno de los más comunes es la que se llama cromatografía de afinidad. Bien, entonces, en este caso, ¿sí? Nosotros tenemos preparado, bien, una columna cromatográfica, ¿sí? ¿Se acuerdan que estas columnas de cromatografía tenían en su interior
unas bolas de un gel, ¿sí? De resina. Entonces, imagínense que tenemos 1, 2, 3, y ahí tenemos todas nuestras bolas de cromatografía, ¿sí? Entonces, lo que estamos haciendo es, todo aquello que acabamos de ver recién, entonces tenemos a mi proteína de fusión, no me acuerdo los colores que usé, pero imagínense que esta era mi proteína de fusión. Pero además teníamos, ¿sí? a este producto que no nos sirve, teníamos a este en naranja que tampoco nos sirve, teníamos esto en rojo que tampoco nos sirve. ¿Bien? Todo esto lo hacemos correr por la columna de cromatografía. Ahora, cuando hablamos de qué es afinidad, esto quiere decir que cada una de estas bolas va a estar cubierta de moléculas que en este caso tengan afinidad, o sea, que les gusten, se enamoren de quién, de la beta-galactosidasa, ¿sí? Entonces, nosotros introducimos todo esto en lo que va a ser la columna de cromatografía, ¿sí? Utilizamos un buffer que nos va a ayudar a hacer el corrimiento, ¿bien? Y que esto eluya, o sea, que atraviese todo esto la columna cromatográfica, ¿bien? Ahora, ¿qué pasa? Esto tiene afinidad solamente por la beta-galactosidasa. Entonces, esta bolita que está en rojo acá, ¿sí? Cuando yo le pongo el buffer de corrimiento, ¿sí? Esta hace esto, pumba, y pasa por acá y la perdí. ¿Bien? Esta que está acá, en este color medio mocho que tengo acá, hace lo mismo, ¿sí? Pasa por acá, pumba, y la tengo del otro lado, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Cuando mi proteína, ¿sí? De fusión quiere correr por acá, esta proteína me queda pegada a todos los que van a ser las bolas de cromatografía, ¿sí? Las voy a tener ahí. Porque tiene justamente afinidad, me está captando a la beta-galactosidasa. Entonces, al final yo de esta columna, ¿sí? Imagínense de vuelta, tengo esto, ¿bien? Y acá abajo voy a tener todos esos productos que a mí no me interesaban, ¿sí? Tengo las proteínas rojas, tengo a la proteína naranja, que esta no me sirve, ¿bien? Tengo a la proteína de este color indefinido, ¿sí? Que no sé si ya me escribe, no escribe más. Tengo esta que está en negro, ¿bien? Y acá, en mis columnas, ¿sí? En mis bolas, en realidad, de la columna de cromatografía, sí, amor. Perdón que te interrumpa. En donde vos estás mostrando, ¿la afinidad va a ser con los marcadores? La afinidad va a ser justamente por tu proteína de etiqueta, ¿sí? Vos decís, estas no tienen afinidad por la somatostatina, tienen afinidad por la beta-galactosidasa, que es mucho más fácil encontrar eso que encontrar afines a la somatostatina. Por eso justamente estamos utilizándola como marcadora, ¿sí? Entonces, en este caso, la afinidad va a ser por la beta-galactosidasa. Galactosidasa. ¿Sí? Ahora, ¿por qué me sirve? Porque tu beta-galactosidasa viene unida ¿a quién? A la somatostatina. Entonces, indirectamente acá te quedó también unida toda tu somatostatina que hiciste recién. ¿Sí? ¿Se entendió eso hasta ahora? Ahí va costando. Más o menos como que entendí yo. Costando. ¿Cómo? Va costando porque yo entendí que la beta-galoxidasa la usábamos como un marcador Claro. de la somatostatina, entonces. Claro, exactamente eso estamos usando acá. Y Cuando también, estás usando la cromatografía de afinidad es como diciendo, bueno, imagínate que, olvídate de esto que estamos usando, que es realmente lo que sucede, ¿sí? Imagínate que te doy un ejemplo a lo burdo que es a lo que podés ver, ¿sí? Entonces, yo tengo la somatostatina, ¿sí? Yo no la veo, es muy chiquitita, ¿bien? Pero la beta-galactosidasa es un pañuelo que yo estoy ondeando de color rojo que lo puedo identificar. Entonces, ¿qué pasa? Dice, si yo busco somatostatina por sí sola no la encuentro. Ahora, si yo sé que la somatostatina viene unida al pañuelo rojo, lo que hago es enfocarme en encontrar el pañuelo rojo, que lo voy a ver porque es rojo, es color brillante, porque es más grande, porque veo el movimiento, ¿sí? Por eso es que estoy utilizando a ese pañuelo rojo como marcador. En este caso, mi etiqueta, lo que me facilita a mí el trabajo de distinguir a la somatostatina, es la beta-galactosidasa. Bien, como es una proteína mucho más sencilla, me sirve para programar, por ejemplo, mis columnas de cromatografía para que me detecten a la beta-galactosidasa. Tengo en este caso afinidad por la beta-galactosidasa. El tema es que la beta-galactosidasa no viene sola, viene unida a mi proteína de fusión, porque eso es lo que yo programé dentro de mi vector.
Entonces, acá voy a tener unida la beta-galactosidasa, es la que me está uniendo a la bola de resina, pero colgando a quien tengo a la somatostatina, ¿sí? Ahí viene la somatostatina, 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 en todas estas. ¿Sí? ¿Se entendió hasta acá entonces? Sí, ahora sí, profe. Ahora ¿Sí? sí. Ahora, lo bueno que tenían estas cromatografías de afinidad es que no me va a quedar para siempre la somatostatina metida acá adentro, ¿sí? Yo lo que hago es, ahora utilizo otro buffer de corrimiento que me cambie la afinidad. Ahora de golpe todas estas bolas de resina odian a la beta-galactosidasa. Entonces si odian a la beta-galactosidasa, ¿qué van a hacer? La van a soltar, ¿sí? La sueltan y me quedan en la corrida cromatográfica, las bolas de resina ahora me quedan sueltas, solas en realidad, y lo que está diluyendo, o sea, todo lo que me cae acá abajo, que va a ser mi proteína de fusión. ¿Bien? Voy a tener a la beta-galactosidasa y a la somatostatina. Beta-galactosidasa y somatostatina, que las acabo de liberar de mi, ¿sí?, columna de cromatografía. ¿Bien? ¿Cómo era Ahora, para separarlos, Tami? ¿cómo? ¿Cómo era para separarlos de la beta-galactosidasa? ¿Qué era que había que...? Ahora lo hacemos, todavía no llegué a ese punto. Acá lo que hicimos fue a tu proteína de fusión del resto de los productos del medio intercelular, que no te interesan, ¿sí? Entonces, acuérdate que en nuestro punto número 1, ¿sí?, tenemos como una escala de pasos. Es lograr la expresión, ¿sí? Ahora, después que se logra la expresión del producto, separar ese producto del resto de los productos endógenos de la bacteria que no nos interesa, que es lo que hicimos recién ahora. Por esta cromatografía de afinidad, yo logré separar solamente mi proteína de fusión del resto de las cosas que no me interesaban que producía la célula. ¿Sí? Ahora sí vamos a esto, ¿sí? Tenemos acá mi proteína y solamente tengo estas proteínas de fusión. ¿Termina acá el trabajo? No. Si yo usé beta-galactosidasa, lo que tengo que hacer es lograr la separación. Por un lado beta-galactosidasa, que la elimino, que no me interesa, y por otro lado somatostatina, ¿sí? Entonces, en este caso, lo que voy a utilizar van a ser proteasas, ¿sí?, estas enzimas que me degradan las proteínas, para que justamente vengan y me corten esos enlaces que yo tenga entre la somatostatina y la beta-galactosidasa, ¿sí? Entonces, esta que está acá era la beta-galactosidasa, ¿sí? Esta que le seguía acá era la somatostatina, ¿sí? Yo lo que quiero hacer ahora es romper esto, ¿bien?, para poder separarla y que me quede por un lado la beta-galactosidasa, que no me interesa, y por otro lado la somatostatina, que sí me interesa, y que este es mi objetivo, ¿sí? Entonces, lo que voy a utilizar van a ser proteasas. ¿Bien? Utilizo las proteasas para separar esto, ¿sí? Y ahora, de vuelta, tengo que hacer y utilizar cromatografía, ¿sí? Lo que puedo hacer es, otra vez, utilizar cromatografía por afinidad, hago correr absolutamente todo esto, ¿sí? La beta-galactosidasa me queda unida a mis columnas de cromatografía, y la somatostatina, como no tiene afinidad la resina por ella, me va a eluir y la voy a poder separar del medio. Bien, entonces ahora volví a hacer, ¿sí? Acá lo que hice, sí, fue la separación de mi proteína de fusión, ¿sí? Vuelvo a hacer, bien, lo que se llaman técnicas de purificación, y ahora obtengo finalmente esta proteína solita, que es la somatostatina. Y el objetivo final de esto, o sea, ¿qué es lo que voy a tener que hacer al final de todo esto? La conservación de esta proteína para poder comercializarla, ¿sí? ¿Se entendió entonces cómo llegamos a obtener la somatostatina? Sí, profe. Sí, sí. Entonces la somatostatina va a cultivo. ¿Cómo? La somatostatina iría como a un cultivo, o va al cultivo. No, ahora ya está, ya la obtuviste, no la necesitas cultivar. Ahora lo que tenés que hacer es, la separaste del medio, la recoleccionás y la conservás y ya está lista para empaquetarla y que la uses. ¿Sí? Ah, Acá lo que estás haciendo es cómo la genero. ok, ok, ¿Bien? ok. Entonces, vos tenés, punto número 1, el diseño del vector. Diseño del vector de expresión. ¿Sí? Acá es donde uno le pone los genes que necesitamos, el gen de resistencia al antibiótico, el gen blanco, todos los puntos que son necesarios para, ¿sí?, lo que vimos en ese diseño. Mi punto número 2, ¿cuál va a ser? ¿Sí? Generar las bacterias competentes, ¿sí?, y transformarlas.
¿sí? Entonces acá tengo, genero bacterias competentes, y logro la transformación, que es que estas bacterias me acepten el ADN exógeno que viene dentro de estos vectores de expresión. Mi punto número 3 va a ser el cultivo, ¿sí?, en esos medios especiales. Este cultivo me va a servir para diferenciar a las colonias recombinantes, ¿sí? Entonces solamente me sobreviven las colonias que tienen dentro de ellas mi vector de expresión, ¿sí? Nuestro punto número 4 va a ser ¿qué cosa? Una vez que tengo esas colonias recombinantes y tengo esas bacterias que ya tengo en su interior este vector de expresión y que entonces me empezaron a hacer mi proteína de fusión, ¿sí? Voy a tener ¿qué cosa? La lisis celular, ¿sí? Acá, diseño el vector de expresión, acordate que lo que estamos utilizando es la técnica de proteínas de fusión. ¿Bien? Entonces, hacemos la lisis celular. Bien, esto me va a romper la célula y me libera al medio todo aquello que tengo de producción. ¿Bien? ¿Cuál va a ser el punto número 5? ¿Sí? La separación. ¿Sí? Acá podemos utilizar cromatografía. Y en esta primera separación que estamos diferenciando a mi proteína de fusión del resto de los productos. ¿Sí? Ahora, acá no terminamos, tenemos que hacer un paso más, ¿sí? En el paso número 6, yo ya tengo mi proteína de fusión, ¿sí? Solamente obtengo mi proteína de fusión, y lo que tengo que hacer es utilizar proteasas que me excindan o me cortan, la unión entre el tag, que es la etiqueta, y el blanco. O sea que me separen acá en este caso a la somatostatina por un lado y a la beta-galactosidasa por el otro. Una vez que yo corté esos enlaces que me unían a una proteína con la otra, lo que tengo que hacer es otra vez, si en este caso vamos a purificar, y cuando purificamos separamos. Por un lado tenemos al TAG, ¿sí?, que esta era la marcadora, y por otro lado tenemos a mi proteína blanco, ¿sí? Entonces, yo cuando purifiqué logré obtener solamente y diferenciar una de la otra. Ahora obtuve mi proteína blanco, ¿sí? Esta no me interesa más, ¿sí? La dejo en la columna de cromatografía o después vuelvo a utilizar un buffer de corrimiento y elimino esa beta-galactosidasa que no me sirve. Pero esta proteína blanca, que yo ya la obtuve separar de esta, ¿sí?, mi punto número 8, que es súper importante, lo que voy a hacer es la conservación, ¿sí? Donde podemos utilizar técnicas como por ejemplo la liofilización para conservar esa proteína y el día de mañana comercializarlas, que es realmente nuestro objetivo de haber hecho todo esto, ¿sí? Acá un ejemplo puede ser la liofilización. Bien, acá lo que estamos viendo con la producción de estas proteínas, por eso les digo que es importante haber seguido el orden y haber entendido de los temas de los que venimos hablando. Fíjense que acabamos de unir absolutamente todos los conceptos con los que empezamos a hablar al principio. Hablamos de, cuando armamos el vector, hablamos de conceptos, por ejemplo, de las enzimas de restricción, ¿sí? Hablamos de la diferencia entre un vector de expresión y un vector de clonación. Hablamos de las técnicas que yo tengo que utilizar, por ejemplo, para obtener las bacterias competentes, que significa ese término, que están listas para recibir, que han sufrido un tratamiento para recibir estos vectores, ¿bien? Cuando hablamos de transformación, tenemos esas técnicas que estuvimos viendo, como la de cloruro cálcico o la de electroporación, que permiten el ingreso de este vector hacia el interior de esa célula, ¿sí? Y ahora después lo que estamos utilizando es conceptos básicos de genética, como es la transcripción y la traducción, y una técnica nueva que es la de proteínas de fusión para poder utilizar esto. E incluso
nos remitimos a conceptos de química instrumental cuando estamos hablando de estas técnicas de separación, como puede ser la cromatografía. Y conservación, que es uno de los términos que también vimos cuando vimos el proceso de obtención de proteínas, cuando decíamos, bueno, ¿cuál es el último paso de la etapa downstream? Y hablábamos de la conservación. Siempre la conservación va a ser lo último con lo que yo estoy cerrando todo el proceso, ¿sí? Entonces, esto, cuando hablamos del ejemplo de la somatostatina o hablamos del ejemplo de la insulina, está buenísimo porque nos permite hacer un recorrido por todos los conceptos que estuvimos viendo en la materia, ¿sí? Entonces, si tenemos todos estos pasos, quiere decir que hicimos un buen trabajo de seguir al día los conceptos de biotecnología, y ahora obviamente esto es mucho más sencillo de entender y ver cuál era la visión de por qué estuvimos viendo cada una de esas cosas por separado, ¿sí? ¿Se entendió esto entonces, amor? Sí, Tami, Sí, sí. profe. Sí, profe. ¿Sí? Buenísimo, chicas. A mí me está haciendo bullying en el Zoom y ya enseguida se corta, pero seguimos por el grupo de WhatsApp, ¿sí? Quédense tranquilas que yo esto después se lo subo a YouTube y se lo subo al campus, así lo pueden chusmear de vuelta y se pueden sacar cualquier tipo de dudas que les hayan quedado, ¿sí? Gracias, Tami. Vale, profe, gracias. Gracias por todo.